Después de la caída del Imperio Romano, lo que para nosotros hoy es Italia, se dividió en toda una serie de entidades administrativas independientes. El objetivo de ellas era hacerse la guerra unas con otras para obtener riquezas y para obtener territorios. Hubo repúblicas, condados, reinos, ducados. Todos convivían en una Italia dividida. Remanente de aquella división es lo que todavía existe, la República de San Marino, la más antigua república del mundo. También estaban los territorios vaticanos que pertenecían a la Iglesia. La noche de la Navidad del año 800 surge el Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido en la historia como Primer Imperio Alemán o Primer Reich. Esa noche fue ungido Carlomagno como emperador, ungido evidentemente por el Papa. Y a partir de ese momento no quedó muy claro quién tenía más poder, si el Papa o el emperador. Como si ya todas las luchas intestinas entre estos territorios italianos no fueran suficientes, surgió un nuevo motivo para hacerse la guerra. Aquellos que consideraban que era el Papa el que tenía mayor poder, llamados güelfos, y el bando contrario, que consideraba que era el emperador el que tenía el mayor poder, los gibelinos. Es dentro de este contexto que se produce la historia que les quiero contar. Pudo haber pasado como un crimen pasional más, de los muchos que vemos en todos los lugares y en todas las épocas. Pero este fue retomado por la mano de un gran escritor y pasó a la posteridad. Lugar, la ciudad de Rímini, con sus bellas playas que dan al mar Adriático. Año 1289. Los datos y la documentación existen. Esta es una historia real, no es una invención del escritor. Se trata de una hermosa joven, Francesca da Polenta, originaria de la ciudad de Rávena, cerca de Rímini. Su padre, Guido de Polenta, era el señor de Ravenna y de Servià. Guido, el padre, estaba en deuda con Cianciotto Malatesta, porque lo había ayudado en una larga lucha contra la familia Traversari. Esto de las luchas entre familias es una recurrente en la Italia de estos tiempos. Lo vemos en Romeo y Julieta, la lucha entre la familia Capuleto y la familia Montesco. Para ponerle más pimienta a nuestra historia, unos eran güelfos y los otros gibelinos. Todo hubiera sido para bien si el bravo y aguerrido Cianciotto no fuera un hombre desagradable a la vista. Era extremadamente cojo y al caminar se le balanceaba de un lado a otro. Cianciotto, consciente de su defecto, temía no ser del agrado de la joven Francesca. Como las mujeres en esta época solo eran moneda de pago o de negociación, Guido consideró que una vez consumado el matrimonio, a Francesca solo le quedaría aceptarlo, y pactaron una mentira. Para la boda mandaron a un joven hermano de Cianciotto, Paolo, joven muy apuesto, y que a diferencia de Cianciotto, sí le gustaría a la inocente y engañada Francesca. Cuando Francesca vio al que creyó iba a ser su esposo el día de la boda, ni sospechaba que era una boda por procuración, y su marido no sería el joven galán que tenía delante. A pesar de todo, Francesca, obediente, consumó su matrimonio con el hombre a que por engaño le había casado su padre. Incluso tuvo 2 hijos, Concordia y Francesco.
Pasaron los años y de regreso de una de las batallas entre güelfos y gibelinos, se presentó Paolo en casa de su hermano Cianciotto. A estas alturas ya Paolo estaba casado, pero de solo volverse a ver con Francesca, entre Paolo y ella nació el amor. Al quien se dio cuenta del sentimiento que había nacido entre ellos fue otro hermano Malatestino del Occhio, así conocido por no verle un ojo, pero muy avisado con el que le quedaba. Cuando Cianciotto salía de casa por la mañana a sus obligaciones, por un pasadizo secreto entraba Paolo. Se cree que fue un amor sincero pero platónico. Una mañana leía en un libro en el que se hablaba del amor imposible. Se trataba de un libro de caballería, tan a la moda en aquellas épocas. Este libro narraba el amor entre Lancelot, caballero de la mesa redonda, con Ginebra, la esposa del rey Arturo. Al calor de aquella lectura que narraba un amor adúltero, se dieron su primer beso. Lamentable para ellos, Cianciotto entró precisamente en ese momento y descargó toda su furia contra el hermoso hermano y su joven esposa. En la medida en que el cornudo sorprendía a los amantes en pleno beso, no era considerado culpable del horrible asesinato que se iba a perpetrar en esa habitación. Paolo trató de huir, pero su ropa se enganchó con un clavo que sobresalía de la puerta, y allí mismo su hermano lo cruzó con su espada. Francesca tuvo el mismo destino. Debido a la importancia de los personajes, este suceso, digno de un periódico amarillista, fue conocido en todos los territorios italianos. De no haber sido porque Dante Alighieri, que conocía de cerca el caso, no hubiera tenido resonancia en las generaciones futuras. Al escribir la Divina Comedia, Dante recogió en su obra a estos dos personajes, presentándolos en el infierno, por su culpa de adulterio, en el lugar destinado a los pecadores de lujuria. En la Divina Comedia, Dante narra su recorrido por el infierno, el purgatorio y el paraíso, teniendo como guía al antiguo escritor romano Virgilio. Es en el quinto canto donde se encuentra con las almas de Francesca y Paolo, castigados que son por la eternidad a ser arrastrados sin rumbo por una terrible tormenta. Es el alma de Francesca quien le da los datos al autor para que los reconozcan. A pesar de lo pecaminoso del acto que los llevó a la muerte, Dante no deja de tener simpatía por estas dos almas, cuyo único delito y pecado era haberse amado. Gracias a la Divina Comedia, Francesca y Paolo fueron conocidos por las generaciones futuras que conocieron su amor imposible. A partir de este momento, escritores, pintores, compositores utilizaron como tema el amor imposible entre Francesca y Paolo como tema para sus obras. Después de todo, con la muerte, las almas de Francesca y Paolo obtuvieron lo que más deseaban en vida: estar juntos por la eternidad. Es así que termino mi emisión de hoy, muy agradecido por el tiempo que le dedican a mi trabajo, y como siempre, me despido de ustedes con un hasta la próxima.